La verdad que no nos aguantamos la intriga y como dijiste que tanto Francia como Argentina podrían estar en la final del mundo, queremos saber cómo saldrá ese partido, ese probable partido. Bueno, vamos a ver, estamos muy lejos, vuelvo a aclararlo, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes en este momento. Pero vamos a ver qué saldría, vamos a probarlo con las cartas, espero que nos ayuden. Así que te pido que me cortes, Tomás, una vez más, perdóname. Ahí está. Y vamos a ir carta por carta, vamos primer tiempo, vamos a hacer un supuesto partido, a ver qué pasaría. Vamos a poner a Francia acá y a Argentina acá. Así que arrancamos con Francia en los primeros minutos de partido. Pésimo Francia. Pésimo Francia. Se festeja. Pésimo Francia se festeja. Acá somos bastante parciales. Vamos a ver cómo arranca Argentina. Y Argentina arranca con suerte. Argentina arranca con la carta de la estrella. O sea que el dominio empieza siendo Argentina. Y no es improbable que en los primeros 15 minutos de partido Argentina pueda llegar a convertir un gol contra Francia en esa supuesta final soñada, ¿no? Vamos a ver la segunda parte del primer tiempo, a ver qué podría pasar. Vamos a tirar una carta para Francia. Sale Los Enamorados, o sea, tratándose de Francia, bueno, muy alusivo el tema. Es un lugar en París donde todo el mundo se quiere enamorar, pero esperemos que no le vaya muy bien. Vamos a ver qué pasa con Argentina. Y Argentina tiene la carta de la muerte, una carta malísima también, que es una carta de transformación, pero en este caso, enfrentando carta con carta, lo que tengo que pensar es que se viene un empate. Antes del final del primer tiempo podría haber un empate de Francia, tal vez al ser la carta de la muerte a través de una penalización. Entonces, podría ser un penal o podría ser algo así. Por ahí alguna expulsión puede ligar la selección argentina. No creo que una expulsión, ¿no? Me da mala impresión de que como Francia recupera su juego a través de Los Enamorados, podría haber un empate, pero bueno, no nos desesperemos que nos queda el segundo tiempo todavía. Vamos a ver qué pasa y de última vemos la definición por penal, esperemos que no, para no seguir sufriendo. Así que bueno, arrancamos con el segundo tiempo, a ver qué pasa. Tomás, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, vamos. Bueno, Francia tiene la justicia y Argentina tiene el juicio final. Esto es importante porque la carta del juicio final indica que las cosas que estaban pendientes tienen que salir a la luz. Lo que nos está indicando es que Argentina no encuentra su juego y de alguna manera Francia domina. Argentina empieza a tener dudas. Hay un problema en esta parte del partido que esperemos se supere más adelante, pero no veo ningún gol en particular. O sea, el partido seguiría igual, pero con Francia dominando y Argentina pasando malos momentos. Vamos a seguir a ver qué pasa en la segunda parte del segundo tiempo. Francia tiene el diablo. Promete bien la cosa, es una carta muy mala. O sea, Francia de repente tiene un mal momento. Y tenemos la carta del ermitaño. No puedo asegurar que el ermitaño vaya a hacer que Argentina pueda ganar en esta etapa. O sea, no tengo la total seguridad, pero supongo que puede ganar. O sea, en esta parte tengo dudas porque el ermitaño es una carta que indica tiempo. O sea que puede ser que Francia esté en un mal momento, Argentina lo tenga acorralado, pero no pueda llegar a concretar el gol. O tal vez sí, en este caso es una carta de dudas. Así que si querés vamos a definición a penales. Vamos a los penales. A cómo está esto, si yo tuviera que definir, tenemos dos cartas. Tenemos una mala para Argentina y dos malas para Francia. Lo tenemos que pensar que Argentina puede ganar en los 90 minutos. Pero por las dudas, vamos a tirar una carta más para cada selección para penales, pero yo me quiero quedar con esto, quiero quedarme con que Argentina sale campeón pasándola mal, pero sobre el final del partido concretando un gol. Pero bueno, vamos a la definición por penales, prepárense en su casa. Atención. Vamos con una carta para Francia, sale la luna para Francia. La luna es una carta que indica dudas y dualidades. Es una carta que tiene al sol y la luna en la misma carta, tiene dos caminos, y nos indica que según qué perro toquemos de los que están parados delante de los caminos, nos puede llevar a una torre destruida o a una torre que esté sana, que no esté deteriorada. Entonces, esta carta de por sí indica algo bastante positivo para Argentina, pero vamos a ver qué nos sale para Argentina. Indica que están con mucho nervio y muchas dudas los franceses. Y la carta para Argentina es la emperatriz, y ya sabemos quién tenía que llegar. Se dio. O sea, quién es el emperador o la emperatriz nuestra, el lío. O sea, que
en los penales el apoyo a Argentina terminaría también dándole la victoria a Argentina. Así que salió lo que queríamos, no modificamos las cartas, no las manipulamos, dijimos lo que salió, y en esta supuesta final entre Argentina y Francia, el triunfador y el campeón del mundo sería la selección argentina. Vamos Leo Messi y vamos todos los muchachos, festejemos.